el famoso conflicto de Gibraltar. Todo el mundo hablamos de Gibraltar, y hemos oído hablar del Tratado de Utrecht, y hemos oído hablar de la pérfida Albión, pero al final los detalles de cómo de repente nos encontramos sin una parte del territorio que es nuestro según los tratados no es conocido con detalle. Y aquí está el hombre con sus apuntes dispuesto a aclararlo. Bueno, pues vamos a ver, Luis, se podría decir que el gran problema de Gibraltar es que todo el contencioso, todo el litigio actual deriva de un acto de piratería. Y cuando hablo de acto de piratería estoy utilizando el término que los propios historiadores ingleses han utilizado en más de una ocasión para referirse a la toma de Gibraltar. Para entender lo que pasa en Gibraltar hay que retroceder al 4 de agosto de 1704, en que llega hasta Gibraltar una flotilla conjunta anglo-holandesa en medio de la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión, para que nos recuerden los que nos escuchan, es una guerra en la que se enfrenta Felipe de Anjou o Felipe de Borbón, que es un descendiente de Luis XIV de Francia, con el archiduque Carlos, que era de la Casa de Austria. Y es una guerra dinástica española en la cual se enfrenta un pretendiente del trono español con otro pretendiente del trono español. En el caso de Felipe de Anjou, con el respaldo sobre todo de la Francia de Luis XIV, en el caso del archiduque Carlos, con el respaldo del Imperio Germánico, de Holanda y de Inglaterra, que sobre todo quería evitar una Francia fuerte que le causara problemas en el continente. En medio de toda esta situación, la toma de Gibraltar no es nada más que un acto, en teoría, de uno de los ejércitos que apoyan a uno de los pretendientes frente al otro. Pero aquí es donde se produce el acto de piratería. Cuando el almirante Rooke toma Gibraltar, en vez de tomarla en nombre del archiduque Carlos, que era lo que se suponía, lo que hace es que la toma en nombre de la reina Ana. Y aquí viene el lío. Es decir, a partir de ese momento, los ingleses, para sorpresa de los propios holandeses que van en la flota, lo que deciden es que esa es una plaza con la que se va a quedar Inglaterra. Es decir, que no es en absoluto una plaza que se toma en nombre del archiduque Carlos pretendiente, sino que Inglaterra se va a quedar con ella. Cuando en un momento determinado se llega al Tratado de Utrecht de 1713, pues lógicamente hay una enorme discusión, porque Inglaterra no quiere soltar Gibraltar. Entre otras cosas, porque Inglaterra va a seguir una política que después ha seguido Estados Unidos, muy inteligente en términos de política internacional, y es la de contratar lo que el Antiguo Testamento denomina las puertas de tus enemigos, es decir, controlar puntos geográficamente estratégicos que con pequeñas guarniciones, sin embargo, permiten prácticamente dominar los mares. En el Tratado de Utrecht lo que se fija verdaderamente es muy interesante porque es prácticamente el peñón y la fortaleza. Y se insiste en el hecho de que Inglaterra no puede ampliar ese territorio, cosa que ha hecho en infinidad de ocasiones en los siglos posteriores. Se insiste además en que Inglaterra tenía que permitir el libre culto católico en el Peñón, cosa que Inglaterra no tenía ningún problema, y en fin, era prácticamente lo de menos. Y se insistía además en el hecho de que si en algún momento Inglaterra donaba, cedía o enajenaba la plaza, había un derecho de primacía de España para poder recuperar la plaza. Por supuesto, el gran problema que planteaba la plaza es el que sigue planteando ahora, y es que no hay quien mantenga esa plaza por sí misma, porque efectivamente, salvo el lavado de dinero y algunas cosas parecidas, pues Gibraltar no se puede mantener a sí misma. Y eso va haciendo que los ingleses, en el curso de los siglos posteriores, mientras los españoles intentan infructuosamente recuperar la plaza, especialmente con Carlos III, lo que van haciendo es ampliando el terreno de la plaza. Incluso hay algunos momentos que si no fueran verdaderamente tan descarados resultarían cómicos. Por ejemplo, en 1723, cuando los ingleses desplazan la frontera de Gibraltar y se meten todavía más en territorio español y protestan las autoridades españolas, pues William Stanhope, que era el encargado de las relaciones internacionales, dice: mire usted, es que realmente con lo que es la plaza no hay quien la mantenga. Y cuando los españoles le dicen eso no está en el tratado, Stanhope reconoce, efectivamente no está en el tratado, pero no hay quien mantenga la plaza con el terreno que hay. Y esto llega incluso a algunos episodios dramáticos, como en 1815, que se declaró una epidemia de fiebre amarilla en Gibraltar, que hubo que sacar a los enfermos de la plaza de Gibraltar, lógicamente para evitar el contagio, que el gobierno español, con muy buena voluntad, pues permitió que los enfermos los fueran situando en el exterior de la plaza, y ahí se quedaron, desde luego, los británicos, porque el lugar que ocuparon las camas de los enfermos, después decidieron los británicos que eso ya era territorio británico y que no lo dejaban.
Es decir, ese ha sido un gran problema, bueno, que es el origen, por ejemplo, de la verja, que se pone en 1908, porque los británicos reconocen que no hay más remedio. Esto experimenta un gran salto y es enormemente importante en los años 50 con el proceso de descolonización, porque efectivamente, mientras que el gobierno español intentaba convencer, por ejemplo, a la opinión pública internacional de que las colonias africanas eran provincias españolas, y tú y yo hemos estudiado cómo había unas provincias africanas que eran Río Muni, Fernando Po, etcétera, etcétera. ¿Y el Sáhara? El Sáhara, con capitanes del Ayun, etcétera, pues al mismo tiempo lo que sucedía era que no había más remedio que reclamar Gibraltar como un terreno que estaba sujeto a la descolonización. Y ahí sí es verdad que la diplomacia española obtiene una serie de éxitos en la década de los años 60 del siglo pasado, que luego no se consolidaron nunca por razones que vamos a ver. Te voy a mencionar en concreto 3 fechas que son esenciales. Primero, el 27 de noviembre de 1961, en que España consigue que las Naciones Unidas examinen el caso de Gibraltar para ver si entra dentro de lo que serían los procesos de descolonización. Otro, el 16 de octubre de 1964, en que efectivamente ahí queda muy claro que la declaración de descolonización aplica a Gibraltar. Y luego hay otra fecha, que es el 16 de diciembre de 1965, en que el plenario de la 20ª Asamblea de las Naciones Unidas efectivamente dice que Gibraltar es una colonia y que hay que abrir un proceso de descolonización pues semejante al que en esos momentos hayan podido vivir naciones como Kenia o como Uganda o como puede haber sido el Vietnam. Esa diplomacia española llega hasta ahí, es decir, hay declaraciones formales de la Organización de las Naciones Unidas en ese sentido. ¿Por qué no llega más lejos? Pues fundamentalmente porque España no tiene la suficiente fuerza internacional como para conseguir que el derecho se convierta en hecho. Y ahí yo creo que es la gran diferencia que existe con Hong Kong. Es decir, la situación de Gibraltar en términos jurídicos de derecho internacional público es igual que la de Hong Kong, Sí, porque pero claro, en Hong Kong los chinos sí podían presionar a Gran Bretaña. Hombre, en Hong Kong había una fecha de reversión, que yo creo que el Tratado de Utrecht... el Tratado de Utrecht no lo cita, pero en cualquiera de los casos, en términos jurídicos es lo mismo, es decir, ahí estamos hablando de una colonia. Gran Bretaña ha intentado una argucia que no le salió bien, pero que la intentaron en 1950, que fue repoblar Gibraltar. Es decir, en 1950, con los británicos que acaban prácticamente de salir de la India, se dice, bueno, como aquí haya un referéndum, pues evidentemente puede ser que los habitantes de Gibraltar decidan que la potencia colonial tiene que marcharse. Luego veremos si se une a España o no, pero es verdad que tendríamos que retirarnos. Y entonces inicia una repoblación con la idea de legitimar la supervivencia de la colonia. Eso finalmente no sirve, pues como tampoco sirvió el plan de Carrero Blanco para que las colonias africanas de España fueran consideradas provincias españolas. Es decir, el proceso de descolonización de todas formas se llevó a cabo. La gran diferencia está en el hecho de que en el caso de Gibraltar no ha habido manera de imponer ese derecho internacional. Y no ha habido manera, pues fundamentalmente porque España está en una situación de poder internacional muy inferior al de Gran Bretaña. Claro. Tengo que decirte, y esto es una nota curiosa, me vas a permitir que aporte, que el punto de vista español sobre Gibraltar ha sido sostenido hasta por la Enciclopedia Británica. Es decir, en la edición de 1879, y es bastante interesante la Enciclopedia Británica, en el volumen 10 y página 586, dice que lo que llevó a cabo el almirante Rooke fue un acto de piratería. Insiste en que fue inmoral, dice que fue under his own responsibility, es decir, bajo su propia responsabilidad, y en un momento determinado caracteriza el comportamiento de Rooke como unscrupulous patriotism, es decir, un patriotismo sin escrúpulo, es decir, que realmente la propia Enciclopedia Británica tenía claro que en términos de derecho internacional aquello era absolutamente intolerable, y ha habido autores británicos como el propio Arnold J. Toynbee que sostenía que eso no se podía tolerar. Toynbee decía en los años 60 que seguramente a ningún británico le gustaría que hubiera una base china o soviética en las islas del Canal, y que por lo tanto tenían que entender que los españoles no vieran bien que hubiera una base británica en territorio español como era Gibraltar. Es decir, ha habido bastantes británicos que han visto esto a lo largo de la historia. Cuestión aparte son los intereses de tipo internacional. Y hay otro aspecto que, si tú me permites, en unos segundos quisiera resaltar, porque creo que es muy importante.
Tanto en la izquierda como en la derecha, tanto con monarquía como con república, los políticos españoles siempre han tenido muy claro que había que reclamar Gibraltar y conseguir la devolución de Gibraltar. Posiblemente el caso, yo diría, un poco más audaz o un poco más extravagante fuera el del general Primo de Rivera, que propuso cambiarla por Ceuta y Melilla. Es decir, como obviamente Gran Bretaña no puede tolerar que otra potencia controle los dos lados del estrecho, bueno, pues estaríamos dispuestos a cambiarles Gibraltar por Ceuta y Melilla. Pero aparte de eso, todos, lo mismo Azaña que Niceto Alcalá Zamora, que Castelar, que todos los políticos, siempre mantuvieron una política estable sobre Gibraltar. Eso se quiebra con Rodríguez Zapatero. Es decir, Rodríguez Zapatero es el primer político español desde 1704 que se plantea que no tiene ningún sentido reclamar Gibraltar, pues prácticamente en el tercer centenario de la toma de Gibraltar por un acto de piratería. Me temo que de esos pueblos vienen algunos lodos, porque, en fin, nos ha contado con toda claridad, como era de prever César Vidal, todo el proceso del contencioso histórico que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pero es verdad que si tú lees ahora los periódicos con cierto detenimiento te encuentras con que españoles que van diariamente a trabajar a Gibraltar, como no quieren que sus intereses se vean perjudicados, están diciendo algo parecido a lo que esgrimió Rodríguez Zapatero. Es decir, bueno, este ya es un conflicto histórico, un poco rancio, y vamos a ver si se impone el sentido común y el pragmatismo. Tengan ustedes en cuenta que detrás de ese contencioso hay casos concretos. Nosotros que tenemos que cruzar la verja todos los días para ir a trabajar, tenemos que pasar a veces 4 y 5 horas de cola para poder entrar allí, que son nuestros centros de trabajo, etcétera, y están muy enfadados. Bueno, supongo que los españoles que además se dedican a llevarse el dinero a Gibraltar estarán tanto más enfadados. Salvador Molina, presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, bienvenido, buenas tardes. Salvador. Sí, dime. Buenas tardes, digo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis de enfadados, hombre? ¿De enfadado? Sí. Pues como decimos los andaluces, un montón. ¿Y por qué? Porque no podemos con nuestro gobierno. ¿Con cuál de los dos? El que hay. ¿Pero el que hay dónde? ¿Aquí o al otro lado de la verja? No, el que hay en España. ¿No? Yo lo de la verja para adentro estoy contento con él porque me da puestos de trabajo. O sea que tú si pudieras estarías británico. Si pudiera, llanito. No británico, llanito. ¿Pero qué le pides tú al gobierno español que no te dé? Pues nada, no me da nada. Primero, que me está cortando la frontera, retenciones de 4 minutos, ordenado por él. De 4 minutos, no, será de 4 horas. No, 4 minutos por coche. Ah, bueno, pues Claro. Ahora mismo acaba de salir mi hijo detrás de Gibraltar hace media hora y resulta que incluso hasta la Guardia Civil de Tráfico está en los aledaños de la frontera pidiéndole a la gente de Gibraltar documentación. Esto es tercer mundista. No, hombre, no, eso es presión diplomática. No, diplomática no tenemos nada que ver, nosotros los trabajadores no tenemos que ver nada de diplomática. Hombre, vosotros De no. diplomático, nosotros vamos a ganarnos nuestro pan con el sudor de nuestra frente y queremos entrar y salir rápido, por como cualquier frontera de Europa, que esta no tenemos aquí esa suerte. ¿Por qué? Porque tenemos un carril de salida o uno o dos y de moto tenemos uno estrecho donde los tobillos nos los hacemos polvo. Pero vamos a ver una cosa, Salvador. Déjame que te haga una pregunta y tú me contestas. Tú imagínate por un momento que no eres trabajador en el Peñón, ¿vale? Eres español y sabes que tenemos un contencioso planteado con Gran Bretaña de aquí te espero. Y entonces oyes que otras personas que están trabajando ahí se quejan. Pero tú, como todo español, lo que quieres es que Gibraltar vuelva a quien le corresponde, que es a la integridad territorial española. Sí. ¿Qué harías? ¿Cómo verías este conflicto? Yo este conflicto, pues yo lo vería que no metieran los trabajadores por medio, que los políticos yo no digo que discutan y que se peleen entre ellos a nivel de Inglaterra y por ejemplo o el Reino Unido y España. Pero a ti te haría ilusión que Gibraltar volviera a ser español, ¿sí o no? A mí ilusión, ¿para qué? ¿Para quién me va a pagar después paro? Pero, porque eres español hasta donde a mí se me alcanza. Sí, yo soy español, pero del país andaluz, vivimos en un país andaluz, que si viviéramos en el País Vasco o en el país de Cataluña, esto que está pasando en esta frontera no llegaría a pasar. ¿Por qué lo dices? Yo lo digo yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dices, digo? Hombre, lo digo porque sí, porque somos andaluces y somos la última mierda, con perdón de la palabra, que habemos en España. Bueno, pero tú no entiendes... No, yo no entiendo de política, yo entiendo... No, sí, yo no quiero que entiendas. Un momentito, de que ahí comemos
25.000 bocas de 8 o 9.000 trabajadores que hay, ingleses, portugueses, búlgaros, rumanos, 4.300 censados en Seguridad Social españoles, más los comercios de la línea que viven de lo que ganamos en Gibraltar y después lo empleamos en la línea. Y entonces los comercios que trabajan, por ejemplo, la agencia de viajes, Paulete, que hace el transporte, digamos, hacia Gibraltar, entonces, ¿aquí de qué vivimos? Aquí, es que yo no digo que los políticos no se peleen, entonces, pero que la frontera no la toquen. Bueno, y entonces... ¿Por qué este gobierno nada más que ha hecho entrar y ya está machacando con Gibraltar? ¿Qué quiere? Hombre, ¿El gobierno qué quiere? Machacando no, está pidiendo que nos lo devuelvan. Fascista, ¿no? Oye, Salvador, si tú fueras pescador... Que si han echado, mire usted, yo vivo en la zona, sí. Han echado los barcos de Algeciras el jueves pasado en la bocana de entrada al puerto de Gibraltar, echaron el señor andaluce, echó 6 barcos en la bocana. Los barcos, el conflicto está con los barcos de la Tunara, y los barcos de la Tunara ya han llegado a un acuerdo. Quiere decir que hoy o ayer han vuelto a mandar los barcos el señor andaluce. Quiere decir, de tanto que manda y tantas pelotas que tiene, porque no vaya a la guerra. Pero vamos a ver una cosa, Salvador. ¿A ti te parece bien? Estamos hablando de que tenemos un conflicto. Hombre, ya, claro que tenemos un conflicto, pero tenemos un conflicto todos los españoles, no tenéis... Pero, Salvador, tú te das cuenta por un momento que estás analizando, y me parece que es legítimo que lo hagas, o sea, que tienes todo el derecho del mundo a tener tu opinión, hasta ahí podríamos llegar, pero tú estás analizando lo particular, no lo general, es decir, tú estás midiendo tu problema y estás olvidándote de que también los demás tenemos un problema. Por ejemplo, ¿Quién son los demás? Los demás somos, por ejemplo, yo tengo un problema con el Reino Unido y estoy cabreado con el Reino Unido. Tiene un problema porque usted vive en Madrid. No, señor. Por ejemplo. ¿Pero qué pasa? ¿Que todos los problemas... No, o sea, no hay problemas si no te afectan al bolsillo? Le voy a decir usted una cosa. Dime. Le voy a decir usted una cosa para que la gente de Madrid, la gente de Sevilla para arriba, se vayan enterando de lo que es Gibraltar. Mire usted, la línea se hace a la sombra del Peñón de Gibraltar. Tiene 142 años. Los inmigrantes de ese pueblo son de Ronda, de aquí, de toda la zona de Andalucía. Se hace la ciudad de la línea. Y la única fábrica que tenemos es Gibraltar, la cual hemos vivido durante 142 años. Quiere decir que nosotros todo lo que tenemos se lo tenemos que agradecer a Gibraltar. ¿Por qué? Porque aquí viene gente hasta de fuera de Andalucía a trabajar. Y eso es una desgracia, porque aquí nada más que hay paro. Pues, chico, y pero nos vamos a meter ya mismo 6 millones de parados. Bueno, bien, pero eso no empecemos a hablar... muy mal, que Zapatero, el gobierno de Zapatero son unos sinvergüenza. Correcto, y lo digo yo. Pero si no... vamos a ver que entra un gobierno y el señor Margallo, al segundo día de gobernar, dice el tripartito ya no existe. Pero bueno, mire usted que mi vecino es mi primo. Salvador, contéstame a una pregunta, a ver si soy capaz de que me contestes alguna sin salirte por las ramas. ¿A ti te parece bien que los pesqueros españoles no puedan pescar en aguas cercanas a Gibraltar, siendo aguas españolas? ¿Cómo que ya están pescando? ¿Cómo que están pescando? Si ayer les echaron a gorrazo limpio. ¿A quién? ¿A quién? A los de Algeciras, ¿no? A los de la Tunara, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que es que hay españoles de primera, de segunda, de tercera? ¿Unos pueden pescar y otros no? ¿O cómo es eso? Es que, mire usted, el problema que tiene Algeciras, que de los 6 barcos que tiene nada más que pesca un barco. O sea que si a ti en la empresa que, si lo entiendo bien, a ti en la empresa en la que tú trabajes en Gibraltar, por alguna circunstancia entra en problemas y te echan, entonces ya no es tu problema y entonces cambiamos de opinión. Bueno, pero yo no tengo que entrar en esa política. Hombre, ¿cómo que no? Al final, no? Hombre, o defendemos los intereses de todos, no de unos pocos, no defendemos los intereses de ninguno. ¿Pero cómo que no? Yo defiendo lo de los trabajadores, claro, me parece muy bien lo de los pesqueros, pero que yo le estoy diciendo a usted que la flota que hay en la Tunara está pescando, como toda la vida de Dios. O sea que para defender, si lo entiendo bien, si lo entiendo mal tú me corriges, para entender los intereses de esos trabajadores que tú representas como presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles... No, pero estos trabajadores no los represento yo, en los pesqueros no. Hombre, tú eres presidente de la Asociación... De pescadores. Pero tú eres el presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles... De trabajadores, los que entran y salen a trabajar. Vale, pues eso. O sea que por defender los intereses de esos trabajadores tenemos, en tu opinión, si lo entiendo bien, No, pero te pregunto, tú me contestas, pero... Nosotros llevamos ya 25 años funcionando y no hay un gobierno que se moje, con perdón de la palabra, el culo con nosotros, con los trabajadores, ni el PP ni el PSOE. Pero si esa es otra historia, Salvador, que me parece que no voy a defender a ningún gobierno. Que no me estás entendiendo, Salvador, porque te empeñas en no escucharme del todo. Te hago una pregunta bien clara. ¿Tú crees, o sea, tú nos estás pidiendo al resto de los españoles que por defender vuestros intereses profesionales legítimos, sí, los de los trabajos de Gibraltar,
dejemos de reclamar la españolidad de Gibraltar? Yo no voy a reclamar nada, ¿por qué? No, pero te pregunto. Tú estás pidiéndonos al resto de los españoles. No, yo no estoy pidiendo el resto. Entonces, ¿qué nos estás pidiendo? Entonces, ¿qué pides? En verdad, mire usted, un trabajador transfronterizo, yo trabajo en Francia y vivo en España, me puedo después acoger mi pensión no sería mermada cuando yo termine mi trabajo. Sin embargo, a Gibraltar, como nosotros, mi gobierno y yo, no le reconocemos a Gibraltar o al Reino Unido la soberanía de Gibraltar, ese es el problema y el conflicto que tenemos los trabajadores. Ya sabes, pues hombre, Salvador, tú ya sabes, ¿qué quieres que te diga? Es decir, tú ya sabes que vas a trabajar a una zona que es una zona de conflicto diplomático, y que por lo tanto allí, pues en determinados momentos, o bien porque se cierra la verja, o bien porque hay un conflicto bilateral, o bien porque aparece la flota británica, o porque aparece un submarino sospechoso. Bueno, pero tú sabes, o sea, tú cuando vas a trabajar sabes que vas a una zona donde estas cosas pueden pasar y que además el trasfondo de la cuestión responde a una reivindicación de todos los españoles, no solo de los trabajadores que están ahí, de más de 3 siglos. ¿Cómo que no? Nosotros tenemos que solventarnos nuestro problema. Bueno, que tú estás defendiendo lo tuyo, que me parece muy bien que defiendas lo tuyo. Salvador, me parece muy bien. Yo estuve hablando con el señor Moratino y se pegó con los papeles bajo la mesa hasta que se fue. Se pegó casi 4 años. Me parece que ya tienen que tener este acuerdo, pero es que este señor también le hemos escrito al señor Mergallo y no ha tenido ni la gentileza ni contestarnos. Bueno, eso no me parece mal, porque el ministro debería tener la gentileza de contestar, pero esa no es la cuestión. Tiene que contestar. La cuestión, Salvador, que yo estaría igual de cabreado que tú. Nosotros sabemos que puede haber problemas al entrar, que puede haber problemas al salir. Yo todo eso, pero también le voy a decir una cosa. ¿Qué? Con tanto dinero, que usted lo sabe mejor que yo, que usted está en una radio, con tanto dinero que se va en este país, con robo a mano armada de dinero público, y resulta de que una frontera que la abrimos en el año 82, los condenamos a la familia nuestra, el señor Franco ahí hasta unos 13 o 14 años condenado, y él la han abierto y resulta que esto está igual. Mire usted, la infraestructura, yo veo que la infraestructura de la entrada a Gibraltar y la salida es tercermundista. ¿Por qué? Pues mire usted, yo no le digo a usted que la Guardia Civil no registre, que registre moto y registre coche, pero mire usted, en vez de ver una sola salida, donde el señor Guardia Civil ahora mismo tiene orden de estar 4 minutos registrando coche, el por qué tengo que estar esperando 4 minutos, porque no hay como la autopista, que entro en una cena, entro en otro, y las motos lo mismo, y mire usted, la playa desde la aduana hasta la playa de la Tunara, hay para que entren 500 coches, para salir 500 coches, quiere decir, porque no se gastan 6 pesetas o 6 euros y medio. Pues claro, hombre, y se quita el conflicto de las colas. Pero no me creo. Entiendo perfectamente que estés enfadado. Yo estaría enfadado porque el día a día en esas condiciones es bastante tremendo. Pero lo que no entiendo es que no entiendas el motivo que está causando tu enfado. O sea, es decir, yo ahí sí que, vamos, decir que eres muy libre de pensarlo. O sea, que encima de fulana, con perdón, pagamos la cama. O sea que Gibraltar Gran Bretaña nos putea y nosotros le ponemos las cosas fáciles para que encima se beneficie el puteo. No, hombre, no. O sea, Salvador, que tú estés ahí en medio, comprendo que es incómodo, pero que tengas la grandeza de miras. Yo veo que mi gobierno reconoce que mi gobierno haga la reclamación oportuna, pero para eso no tenemos que entrar nosotros, estar en medio. Y los perjudicados seamos nosotros. Bueno, te prometo no nos hay trabajo aquí. Bueno, para que quede esto con ánimo constructivo. Por ejemplo, ¿por qué no nos hay trabajo aquí a 4.500 trabajadores españoles? Pregunto yo. Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. ¿Se la has hecho a Griñán? No, a Griñán no, ¿por qué? Pues porque Griñán... no se va a preguntar a Rajoy. Hombre, porque Griñán es el que Griñán, sí, es que a mí me da igual que se lo dé pregunta a Griñán, que Griñán también tiene que tener los bolsillos cargados, eso está claro. Bueno, eso ya igual que Mangarino, igual que todo, aquí cada uno tiene pero Salvador, vamos a hacer una cosa, si te parece. Para que... Oiga, que yo no soy socialista, pero tampoco soy del PP. Para que no, que me parece que como si eres de Lucero del Alba, que eres libre de ser de quien te dé la gana, Salvador, viva la libertad. Yo soy del país andaluz, como dicen los gallegos. Me parece genial. Me parece genial. Yo me comprometo contigo a que hablo yo no, porque no se me va a poner el teléfono, pero en fin, intento conseguir por mis medios que Margallo os conteste
y se haga, en fin... Bienvenidos, y nosotros ¿vale? pagamos 1.000 euros para allá a ver señor Borrachino. Luego ya que el ministro haga lo que dé la gana. Para que veas que me solidarizo con el problema que estáis padeciendo en carne propia. Esto es muy grande. Pero no me pidas un imposible, no me pidas que yo abandere aquí una opinión de que para defender que vosotros vayáis pacíficamente a trabajar sin retrasos, yo diga que olé que Gibraltar para su majestad la reina. Pues no. ¿Pero por qué no podemos ir sin retraso? Pues porque, cuando hay una infraestructura normales y corriente. Bueno, pero si esto vale 70 euros, madre mía, la infraestructura, si se llevan gastar, pero si vienen la gente de Madrid, los turistas. Porque de lo que se trata, no sé qué parte no has entendido, porque de lo que se trata... Pasa que ustedes están machacando, porque a lo mejor el gobierno también, por ejemplo, el gobierno del PSOE gobierna la línea. Bueno, a mí eso a mí eso me da igual, si es que que esto no es una cuestión... El gobierno del PSOE, y yo también yo digo que Zapatero tiene que ganar 426 euros. Salvador, que no es un problema de partidos, que es un problema de principios, y con los principios es muy difícil negociar. España está manteniendo un principio, naturalmente, si permitimos. Nos contaba antes César Vidal, que está aquí, que por cierto puede intervenir cuando le dé la gana, que el problema de Gibraltar inicialmente es que como no tenían capacidad para autoabastecerse y para mantener una economía que permitiera la continuidad del peñón, pues fueron expandiéndose poco a poco y quieren que la actividad económica permita que Gibraltar siga existiendo. Y la obligación del gobierno español es ponérselo difícil, Salvador. Pero si yo no estoy diciendo, yo no estoy entrando en ese problema. Yo digo que mi gobierno sabrá lo que tiene que hacer como político que son, de hacer las gestiones oportunas que tengan que hacer. Me parece muy bien. Y yo le alabo, pero que no nos perjudica a nosotros. Porque es que aquí el problema no va del PP, del PSOE, de todos los gobernantes. Resulta que siempre tenemos el problema los mismos trabajadores. ¿Por qué? Salvador, hemos hecho un trato. Yo hablo con Margallo, o lo intento, y tú mantienes, junto con el resto de tus compatriotas, erguida la bandera de la reivindicación de Gibraltar español. Me dicen muchas veces que yo defiendo la postura de la gente de Gibraltar. Yo no defiendo la postura de la gente de Gibraltar. Yo defiendo la postura de los trabajadores de fronteras para afuera. Vale, y eso ya lo he entendido desde el punto de vista de lo particular. Y ahora vamos a ponernos en el... Nosotros no podemos ir con el sindicato Comisiones Obreras, ni UGT allí, ni con CGT, ni con ninguno. Sin embargo, la propia asociación tiene unos abogados en Gibraltar, que son de Gibraltar. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el sindicato de Gibraltar. Cuando tenemos problemas con los trabajadores españoles, pues resulta que nosotros vamos a solventarlos allí, pero con la ley de ellos. Que Salvador, que no le voy a implantar ninguna ley, porque a mí como español no me gustaría que viniera ningún inmigrante, por ejemplo, viniera a implantar las leyes en España. Pero te gustaría o no, mira que me está costando sacarte la respuesta, macho, pareces más que andaluz, pareces asturiano, que tiene fama de ser los más tercos de España. Sí. ¿A ti te gustaría o no te gustaría que Gibraltar fuera español? A mí me da igual. Bien, pues nada, ya me has contestado. Me da exactamente lo mismo. Entonces ya está. Voy a cumplir 65 años, llevo viviendo de los británicos, como se suele decir. Bueno, de los británicos no, yo siempre he trabajado en Gibraltar. Yo no que he trabajado 6 años y pico, pero mi padre sí trabajó. Y ahora tengo trabajando, por desgracia o por suerte, tengo trabajando amigos que se han tenido que venir de Barcelona también. ¿Me entiendes? Que trabajo no tenemos, y ahí que sabemos, que somos conscientes que nosotros al trabajar en Gibraltar perdemos muchas cosas. Salvador, usted sabe que si yo en el año 91, cuando me vine de Gibraltar, yo hubiera seguido trabajando en Gibraltar, yo me había jubilado ahora en septiembre y me hubieran quedado 700 euros. Pues sí, se lo cree usted. Y sin embargo, pues como sigo trabajando en España, pues me van a quedar lo mismo que le puede quedar a un trabajador, unos 1.300, 1.400, 1.200. Pero tendrías que hablar, pero Salvador, de verdad que entiendo tu problema. Lo que pasa es que creo que te falta un poquito de amplitud de miras. O sea, habla con algún minero que tuvo que padecer la reconversión industrial, es decir, y que te estaba contento porque existieran minas que eran deficitarias y que hubo que cerrar porque era un drama. Pues los que se quedaron sin trabajo, pues naturalmente no estaban contentos, pero tenía que... ¿Usted cree que esto puede ser español para que venga, por ejemplo, después el señor Cabaña,
el señor Cabañas o el señor Chávez y se monte el cortijo ahí en Gibraltar. Bueno, primo, hermano, cuñado, y ahí de otros 30 años. No, hombre, por supuesto que no. Eso entonces. Pero es que yo no quiero ir al problema particular del señor Cabañas, que ya yo lo que quiero. Es que en política está pasando eso, o ha pasado. Porque resulta que el señor Chávez, pues madre mía, se ha pegado 30 años ahí. Y el señor Cabañas, el que mandaba en todo esto también. Entonces quiere decir de que, ¿para qué queremos eso que sea español? Para que se afinquen ellos, metan al primo, al cuñado y los votos sean siempre para ellos. Pues eso puede pasar también con el PP, no digo yo. Salvador, gracias por estar ahí, hombre. Un abrazo muy fuerte y muy cordial y muy y cariñoso. Tengo yo a ver si es verdad que nos escribe el señor Marga. Bueno, yo no te lo garantizo, pero te prometo mañana que... sí tenemos una concentración pacífica en la puerta de la frontera a partir de las 3:30 hasta las 5:30, pacífica, sin cortar tráfico y nada, pues no soy partidario de cortar tráfico en ninguna frontera ni en ningún sitio, solamente para reivindicar esos abusos de cola. Salvador, pues que te vaya bien, ¿no? Que estaremos atentos a esa concentración y te he llamado por eso, encima, fíjate, has tenido... Muchas gracias. A ti, hombre, por atender la llamada. Yo a tu disposición. Y yo a la tuya. Venga, hasta ahora.